en la computadora. Ya. Entonces, chiquillos, introducirle un poco a la guía 14. La primera parte es de electrostática, la segunda parte es de circuitos. Bien. Vamos viendo que a poco. Por ejemplo, tenemos tres esferas A, B y C muy pequeñas e iguales entre sí, cuyo estado eléctrico es desconocido. Están alineadas sobre un plano horizontal, como lo muestra la figura. Se sabe que la esfera A se repele con la esfera C, es decir, A y C se repelen. Acuérdense que para que se repelan, A tiene que tener un tipo de carga, vamos a llamarle a la carga de A carga Q1, y C tiene que tener el mismo tipo de carga. Es decir, C también tiene que tener Q1. Déjenme borrar, los voy a ir anotando. A tiene una carga de tipo 1. Y C también tiene una carga de tipo 1 porque no sabemos si es positiva o negativa, por eso estoy poniendo 1. ¿Ya? Pero ahí C tiene el mismo tipo de carga. ¿Por qué se repele? Y que la esfera B, que se encuentra inmóvil en el punto medio, que separa, es atraída por ambas. Es decir, B es atraída por A y por C. Significa que como B es atraída por A, tiene carga contraria. Por lo tanto, B tiene una carga del tipo 2. Es decir, nosotros podríamos tener un perfil de este estilo. Podríamos tener que A es positivo, B negativo y C positivo, o al revés, A negativo, B positivo, C negativo. No podemos saber cuál de los dos casos es, ¿ya? Debido a que no sabemos ninguna carga en realidad. Solo sabemos que pueden haber dos situaciones. Entonces, respecto a esto, ¿qué podemos contestar? ¿La esfera A tiene carga positiva? ¿Qué dirían ustedes al respecto? No, No, ¿por qué? Porque no lo podemos saber. No podemos saber si es positiva o negativa. Así que esto es incógnito. No es incorrecto, pero tampoco es correcto. La esfera B está neutra y polarizada. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque es atraída por 1 por A y C. Por lo tanto, no podemos saberlo. ¿Ya? ¿Las esferas A y C tienen carga del mismo signo? sí. Sí, súper. Tienen carga del mismo signo. Y la esfera C, bueno, en realidad ninguna, ¿ya? Entonces lo dejamos acá y la respuesta correcta es C. Ya, ¿dudas hasta acá? Muriel murió, parece. Todo Ya, bien, profe, está buena. ya. Se tienen tres cuerpos conductores idénticos eléctricamente aislados de la Tierra. Creo que te lo hicimos en clase, ¿ya? Básicamente es como calcular. Por ejemplo, entre P y Q se ponen en contacto y luego se separan. Entonces, ahí usamos esta formulita. Entre P y Q, las cargas que suman son 2 más 6, se suman 8 coulombs. Y por lo tanto, esta carga se reparte entre los dos. ¿Sí? Por lo tanto, 8 sobre 2 significa que P y Q van a quedar con 4 coulombs cada uno. Es decir, P ahora queda con 4 y Q queda con 4. Y lo que sucede ahora es que P y R se ponen en contacto. Cuando P y R se ponen en contacto, la carga suma 4 más 8, que es 12. Por lo tanto, 12 coulombs, dividido 12 en este caso, ahora cada una va a quedar con 6 coulombs. Por lo tanto, ahora P pierde su carga, queda con 6 coulombs y R queda con 6 coulombs. Y nos preguntan la carga final del cuerpo P, luego separarse de R, y la carga final es 6 coulombs. Bien sencillo ahí también. Por lo tanto, ahí la respuesta correcta es 6. ¿Cuál de las siguientes opciones representa un método de electrización en el que los cuerpos quedan con carga del mismo signo? ¿Alguien me podría decir? Bien rapidito. ¿Sí? Si es que lo tienen anotado en su apunte. Esto es una de las preguntas más fáciles que se pueden topar, ¿cierto? Estas son las preguntas que se tienen que hacer así, en un segundo. ¿Inducción? No, porque en la No. inducción quedan del signo contrario. Sí, es contacto. En el contacto quedan del mismo signo. Inducción quedan de signo contrario. Frotamiento de signo contrario. Contacto, mismo signo. Inducción, contrario. Polarización, no. Ah, Quedan ya, ya. cargados. Fotoelectrización, en realidad no lo hemos visto y es como un distractor, en realidad. ¿Ya?
Bueno, ¿en cuál de las siguientes situaciones los objetos involucrados se atraen una vez realizada la electrización? ¿Ya? Es decir, que se atraigan significa que los cuerpos tienen que quedar con cargas contrarias para que se atraigan. ¿Ya? Por lo tanto, están preguntando en cuál de las siguientes situaciones los objetos se atraen. O sea, quedan con cargas contrarias. Entonces, cuando un conductor cargado se acerca a un objeto neutro sin tocarlo, se produce polarización. Ah, bueno, acá también pasa. De hecho, pasa que un objeto cargado atrae a un objeto neutro. Es decir, negativo o neutro también atrae. ¿Por qué? Porque polariza la carga del objeto neutro. Por lo tanto, sí, esto sí pasa, por polarización, sin tocar. O sea, los objetos cargados pueden atraer objetos neutros. Y el ejemplo que yo les daba, pues, cuando se frotan una regla sobre el pelo y atraen a los papelitos chicos. Los papelitos chicos no están con carga y aún así la regla lo atrae. Y eso es por la inducción, por la polarización. Así que sí funciona. Cuando un conductor cargado se pone en contacto con otro neutro y estos son separados, esto es contacto, por lo tanto queda con el mismo signo. Y si quedan con el mismo signo, no se atraen, sino que se repelen. Cuando dos objetos hechos de materiales con distinta posición en la serie triboeléctrica son frotados, es decir, por frotamiento, también son signos contrarios y también funciona, por lo tanto, sería 1 y 3. ¿Ya? Era media, yo creo que complicada porque la 1 no es tan obvia, porque es polarización, pero los objetos polarizados sí son atraídos por objetos con carga. Ya. Acá tenemos cuerpos del 1 al 3 que están, ¿cierto? Tienen un estado de carga que es desconocido. Y acá utilizan un electroscopio. Por ejemplo, cuando se acerca el cuerpo 1 al electroscopio que tiene carga negativa, las patitas del electroscopio se separan. ¿Qué significa eso? Significa que, en este caso, el objeto 1 genera una repulsión dentro del electroscopio. Es decir, el objeto 1 tiene la misma carga del electroscopio. ¿Por qué? Porque cuando el objeto 1 tiene carga negativa y se acerca a esto, repele la carga negativa y la carga negativa se va a las patitas. Es decir, las patitas también quedan con más carga negativa. Y por lo tanto las patitas entre ellas se repelen y se separan. El objeto 2, si se fijan, no genera ningún cambio. Por lo tanto, podemos decir que el objeto 2 no tiene carga, está neutro. Fíjense el objeto 3. El objeto 3 atrae, tiene un efecto de atracción sobre el espectroscopio, es decir, el objeto 3 tiene carga positiva. ¿Por qué? Porque la carga negativa que está acumulada acá es atraída hacia la cabeza. Es decir, acá la carga negativa se acumula en la cabeza y por lo tanto estas patitas se repelen menos y se juntan. Por lo tanto, el objeto 3 tiene carga positiva. Una vez que tenemos eso, más o menos detallado, vamos a tener que el cuerpo 1 está negativo, perdón, el cuerpo 1 queda negativo, el 2 neutro y el 3 positivo. Por lo tanto, la respuesta es C. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? ¿Se entendió este experimento? Sí, profe, tengo una duda del 3. ¿Me podría dar un ejemplo de contacto? Que no se me viene a Acá, la cabeza en ningún momento ningún ejemplo. ya. Todos los otros sí, de inducción, polarización, fotoelectrización, sí, pero no de contacto. El ¿Me contacto es podría- lo que pasó acá, po. Porque acá tú tenés el Ah, contacto y la carga y te fijáis, se queda siempre quedan con neutra. el mismo signo. Sí, y quedan ambos como, por Por ejemplo, ejemplo, 6 y 6. sí, pues si yo acá tengo 3 coulombs y este, por ejemplo, Ujú. es neutro, 0, el final va a quedar 1,5 y 1,5. Mm, Entonces, los dos quedan del mismo signo. Nunca te va a quedar, eh, porque para calcular la carga con la que quedan por contacto, la carga de contacto, tú tienes que sumar la carga total, ¿sí? Dividido en 2. O sea, en el número de cuerpos, perdón. Ya, porque pueden ser más de un cuerpo. Y- sí, gracias, profe, que no se me ocurrió ningún.
Ningún ejemplo, pero el de arriba era un buen ejemplo. Sí. Bien. Ahí nos quedamos y ahora pasamos a la ley de Ohm. Recordar un poco la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje que se aplica sobre una resistencia es igual a la resistencia por la corriente que circula por esa. Entonces, esto es un análisis. Para un voltaje fijo, es decir, esto es una constante, mientras mayor sea la resistencia, es decir, mientras mayor sea la resistencia, más baja va a ser la corriente. ¿Por qué? Y ya le explico por qué. Y hay dos casos. Cuando ustedes tienen acá R por I, ustedes tienen un voltaje fijo, es decir, el voltaje siempre se tiene que mantener igual. Imagínense, nosotros ponemos un voltaje de 10 volts y pongamos que tenemos una resistencia de 1 ohm y una corriente de 10 amperes, por ejemplo. Y ahí se cumple, cierto, que 1 por 10 es eso. Para nosotros mantener el voltaje, por ejemplo, si nosotros aumentamos la resistencia a 5 ohm, ¿a cuánto tiene qué le pasa a la corriente para mantenerlo en 10? ¿A cuánto tiene que pasar la corriente? ¿Cuánto tendría que valer la corriente para que multiplicada por 5 me dé 10? 2 amperes. 2 amperes. Por lo tanto, ¿qué pasó si aumentamos la resistencia? Disminuye la corriente. En directo. Indirecto, es inverso. Por lo tanto, acá es falso. Mayor, no. Menor. Para mantener una intensidad de corriente fija, ¿hay que mantener fijo el voltaje? Sí. Y fija la resistencia, obviamente, pero acá nos dice en un dispositivo que asumimos que tiene resistencia constante. Y lo segundo, el cociente entre el voltaje y la intensidad de corriente viene determinado por las características del conductor. Y fíjense, cuando nosotros dividimos el voltaje por la corriente, eso tiene que ser igual a la resistencia. Y la resistencia solamente depende de las características del conductor, por lo que es cierto. Es decir, 2 y 3 son verdaderas. Bien. Continuando con el ejercicio 7, ya tenemos un circuito bien sencillo. ¿Ya? Tenemos el circuito que está representado y que tiene una batería de 7 volts y 4 resistencias cuyas magnitudes y forma de conexión se encuentran indicados en ella. Y nos dice que el potencial entre los puntos Q y P es de 4 volts. ¿Cuál es la diferencia potencial entre los puntos T y S? Acá tenemos que marcar un poco, no sé si un dato que le alcanzó a decir el Ángel, no sé si él habrá detallado, como fue bien corta la clase, yo lo voy a detallar de nuevo. El voltaje de la batería se va perdiendo en el circuito. Es decir, ustedes parten con 7 voltios. ¿Sí? Ustedes parten con 7 voltios. Y estos voltios se van perdiendo cuando pasamos en cada resistencia. Por ejemplo, cuando pasamos por R0, la resistencia, el voltaje cae. ¿Sí? Cuando pasamos por... Entonces, por ejemplo, cuando pasamos por esta resistencia, el voltaje cae. Pongámosle 1, ese es el voltaje que cae en 1. Cuando pasamos por estas dos resistencias que tienen el mismo voltaje, la resistencia vuelve a caer. Es decir, acá en este punto 2, vuelve a caer. Y cuando completamos, ¿cierto?, este voltaje, la resistencia vuelve a caer. Y como es la última resistencia, tiene que llegar a 0. Es decir, el voltaje que cae en cada resistencia, es decir, el voltaje de esta resistencia más esta, tiene que dar la suma del voltaje con el que se parte. ¿Se entiende esa idea, no? Sí. Bien, entonces fíjense acá lo que me dicen acá. Me dicen que el voltaje entre T y S, es decir, el voltaje que hay entre la resistencia 1 y 2, equivale a 4 volts. Es decir, estas dos caídas equivalen a 4 volts. Y ahora a mí me están preguntando cuánto sería la caída entre Q y P. Es decir, me están preguntando la caída en esta resistencia. ¿Cuánto valdría esta caída? Para que la caída total valga 7. 3. 3. Exacto. Porque no hay más resistencia. No sé si me entienden. Si acá hubiera otra resistencia, la caída no sería ya, no podrían decir esa.
¿ya? Porque esa caída no la pueden saber. Pero como es la última, antes de llegar al voltaje, o sea, a la batería, tiene que completar lo que falta para llegar a 7. ¿Ya? Entonces esto te dice que el voltaje de la batería tiene que ser igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2, bla, bla, bla. Sumando todo. ¿Ya? Entonces nosotros sabíamos que el voltaje del circuito acá era 7 voltios, el voltaje de las primeras resistencias era 4, y básicamente nos preguntaban cuánto era el último voltaje. Por lo tanto, que tiene que ser 3 voltios. ¿Ya? O sea, bien sencilla la pregunta ahí. Muy corta, si es que nos manejamos. ¿Sí, Álvaro? ¿Iba a decir algo? ¿No? No. Ignacio, vamos bien, ¿cierto? Ya. Perfecto. Bueno, esta es una pregunta de pensamiento científico, para que la analicemos más o menos corta. La primera ampolleta útil para su uso domiciliario fue inventado en 1879 por Thomas Edison. Su funcionamiento se basaba en un alambre en su interior que se calienta hasta encenderse con una corriente eléctrica que funciona por él. Los primeros experimentos que obtuvieron luz al hacer pasar corriente eléctrica se reportaron en 1802, mientras que el proceso físico que explica este fenómeno fue descrito por James Joule en 1841. ¿Qué se puede concluir correctamente de este ejemplo respecto a la relación entre los modelos científicos y los avances tecnológicos? Entonces, 1879, que fue después de todo. Entonces, ¿los avances tecnológicos siempre comienzan antes que se tenga un modelo científico que lo explique? No siempre, porque acá el avance tecnológico, ¿cómo se llama? Fue después de que se escribió. Por lo tanto, esa no corresponde. Solo teniendo un modelo científico se puede convertir una idea en un avance tecnológico. ¿Qué dicen ustedes, chiquillos? Mm, Mm, yo digo lo mismo. no, como que sí, que no. Yo, No, yo me iría más por la D, como dentro de todo el ejemplo de la explicación. exacto. De hecho, tiene mucho sentido ahí. Los avances tecnológicos pueden ocurrir independientemente de los avances científicos. Eh, o sea, no, perdón. Un avance tecnológico puede ocurrir antes o después que los modelos científicos que los respalden, en realidad. Eso es. Así. Porque no es que... Es como lo mismo en realidad. La D y la S parecen bastante, Sí. ¿ya? Pero no, porque muchas veces un avance científico sí implica... porque avance científico es muy amplio. Un avance científico, por ejemplo, puede ser lo de 1802. Eso es un avance científico. Entonces, siempre tiene que haber un mínimo avance científico, aunque no esté comprendido, para hacer un invento tecnológico. Pero puede ocurrir antes de que exista un modelo que lo respalde. Es decir, los modelos no son necesarios para formar un avance tecnológico. Ah, sí, tienes razón, profe, ya entendí. Por lo tanto, sería la E, en ese sentido. O sea, Bien, uno no necesita un modelo científico que lo respalde. pero O sea, sí se un puede ocurrir sí avance. o sí. Sí, Tiene que obvio. estar descrito. Sí, esa profe. Ya. La 9. Un estudio para verificar la potencia eléctrica de los aparatos y la energía que consumen, se conectan varios, o sea, para hacer ese estudio se conectan varios aparatos a la red eléctrica por un tiempo determinado, del cual se mide la energía consumida por cada uno. A continuación se compara el valor obtenido de las lecturas con el valor teórico que resulta de multiplicar la potencia eléctrica, indicarla en la placa de cada aparato por el tiempo que estuvo en funcionamiento. En una investigación científica, la situación descrita corresponde a problema, hipótesis, conclusión, resultados, procedimiento. ¿Qué dicen ustedes?
está indicando lo que se hace. Por lo tanto, si indica lo que se hace, está indicando el procedimiento. Nada más. Bien sencillo. Acá. Una resistencia está conectada a una diferencia potencial de 10 voltios. ¿Cuánta carga eléctrica habrá circulado al cabo de 2 minutos? Para nosotros calcular la carga en función, la carga la podemos calcular, acuérdense, como la corriente por el tiempo. Por lo tanto, tenemos el tiempo y nos haría falta la corriente. Y para determinar la corriente, vamos a utilizar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por el voltaje. Por lo tanto, la corriente tiene que ser el voltaje sobre la resistencia. Es decir, son los 10 volts sobre la resistencia, que deben ser 5 ohms. Eso nos va a dar que la corriente va a ser equivalente a 2 amperes. Por lo tanto, la carga que nosotros vamos a determinar, son los 2 amperes multiplicada por el tiempo. El tiempo, como amper está definido por segundo, tenemos que pasarlo a segundos, es decir, 120 segundos. Y eso nos va a dar 240 coulombs. Acuérdense que siempre que nosotros queramos calcular la carga, el tiempo tiene que estar en segundos y la corriente en amperes. Por lo tanto, acá la respuesta correcta sería A. Ven que son más o menos sencillos los ejercicios, ¿no? Sí. Acá lo mismo, miren el 11. No hay nada más fácil que el 11. Un alambre cuya sección transversal es de 2 milímetros circula una corriente eléctrica de intensidad 4 amperes. Si la sección transversal del alambre aumenta al doble, manteniéndose la intensidad de corriente, ¿cuánta carga pasa a través de la sección transversal en un lapso de 3 segundos? Acá, nuevamente, no necesitamos el área, porque la carga solo depende de la corriente y el tiempo. Entonces, mantenemos la corriente en 4 amperes, porque no cambió, a pesar de que cambia el área, y lo multiplicamos por los 3 segundos. Es decir, el cambio del área fue solamente un distractor, porque de nuevo nos dicen que la corriente se mantiene. Por lo tanto, la corriente va a ser de 12 coulombs. Bien. Volviendo al ejercicio 12. El gráfico muestra la diferencia potencial entre el extremo de un conductor en función de la intensidad de corriente eléctrica I en él. ¿Qué representa el valor de la pendiente? El valor de la pendiente representa la división entre el voltaje y la corriente. ¿Alguien me podría decir a qué es igual eso? ¿Voltaje sobre corriente? ¿Resistencia? ¿No? Resistencia. Acuérdense que la pendiente siempre indica el eje Y sobre el eje X. Por lo tanto, B sobre I, resistencia. Por lo tanto, va a ser B, directo. ¿Ya? Preguntas así de básicas les van a aparecer, chicos, si es que les aparece. Esta es un poco más difícil. Durante un intervalo de tiempo de 10 segundos pasan 2 por 10 a la 20 electrones por una sección transversal de un conductor. Nos dice la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Cuánto es la corriente? Entonces acá nosotros calculamos la corriente. Por definición tiene que ser igual a la carga dividida en el tiempo. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque la carga es la corriente por el tiempo, ¿cierto? Para nosotros despejar la corriente, el tiempo pasa dividiendo. ¿Ya? Que es como, bueno, el tema del álgebra común. Entonces, para nosotros calcular la carga, ¿se acuerdan que la carga representa n, que es el número de electrones, por la carga fundamental? En este caso, el número de electrones es 2 por 10 elevado a 20. Ese es el n. Y la carga del electrón es 1,6 por 10 elevado a menos 19. ¿Sí? Es decir, estamos multiplicando la carga de un electrón, multiplicándolo por el número de electrones para calcular la carga. Acá, 2 por 1,6 debería ser 3,2. Y el 10 a la 20 por 10 a la menos 19 da 10 a la 1. Entonces esto da por 10. Es decir, 32 coulombs.
Esa nos da la carga. La intensidad corriente, por lo tanto, tiene que ser 32 coulombs dividido en este caso por el tiempo, que deberían ser los 10 segundos, y eso nos daría 3,2 amperes. Por lo tanto, acá la respuesta correcta sería la B. ¿Dudas hasta acá? Todo bien, profe. Voy un poquito más lento, pero ahí voy cachando. Ya. Me avisan, me detienen, chiquillos, porque ustedes aprovechen que están acá conmigo nomás. ¿Ya? Sí, Bueno, se entienden todos los pasos. Espero. sí, Ya. profe. Acá está un poco más difícil la 14, un poco más lenta. Al tiro veamos cómo la hacemos. Entonces, cuando tenemos dos resistencias eléctricas idénticas que se conectan en paralelo, se obtiene una resistencia equivalente de 24 ohms. ¿Cuál es el valor de resistencia equivalente si estas se conectan en serie? Ya, y esto es más o menos difícil. Para calcular la resistencia equivalente de resistencias que se ponen en paralelo, nosotros tenemos que sumar 1 sobre la primera resistencia, que no sabemos su valor, más 1 sobre la otra resistencia, que no sabemos su valor, pero sabemos que vale lo mismo que la otra. Por lo tanto, todas las denominadores. Y esto de acá se tiene que elevar a menos 1. ¿Sí? Así ustedes tienen en paralelo. Paralelo. Para obtener la resistencia equivalente en serie, simplemente tenemos que sumar las dos resistencias. Es decir, necesitamos sacar cuánto es el valor de 2R. Eso nos están pidiendo. Para saber el valor de 2R, tengo que saber cuánto vale R. Y eso lo vamos a despejar de acá. Hasta ahora, ¿se entiende la estrategia, no? Sí, Bien. 24 ohms es la resistencia en paralelo y eso tiene que ser igual a 1 dividido en X más 1 dividido en X y eso elevado a menos 1. ¿Ya? 24. 1 dividido en X más 1 dividido en X, eso da 2 dividido en X. ¿Sí? Elevado a menos 1. Cuando elevamos a menos 1, ¿qué se le hace a la fracción? se da vuelta. Se da vuelta. Es X decir, partiendo. 24 es igual a X partido 2. Por lo tanto, vamos a sacar que X acá es 48 ohms. ¿Ya? Por lo En todo tanto, caso, 48 ohms son por 2, porque son dos en serie, sería la suma nomás, sería 96. Por lo tanto, la respuesta es 96. Ojo, cuidado ahí que pueden caer directo en el 48. Ese es el valor de un R. Y ahora nosotros nos están preguntando cuánto es si hay dos conectadas en serie. Es decir, 96. ¿Ya? Continuando acá. En la 15. En un experimento se intenta encontrar la relación entre resistencia de un conductor cilíndrico, su radio y su longitud. Para ello se mide la resistencia eléctrica en un cierto tipo de conductor, empleándose trozos de diversos radios y longitudes. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos. Entonces, fíjense, en el experimento, por ejemplo, del 1 al 3, o bueno, del 1 al 4, van cambiando el radio. El radio se duplica, se triplica o se cuadruplica, la longitud se mantiene constante y se va midiendo la resistencia. Es decir, por ejemplo, podemos ver que a medida que aumenta el radio, la resistencia se achica. Ahí podemos sacar una conclusión. O en el experimento 5, 6 y 7. Fíjense que en el experimento 5, 6 y 7 no cambiamos el radio, pero vamos aumentando la longitud. Y a medida que nosotros aumentamos la longitud, fíjense qué le va pasando a la resistencia. La resistencia va a aumentar. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se va haciendo? En los experimentos del 1 al 4, es decir, estos de acá. La variable controlada es la longitud del conductor. Entonces, fíjense que en los experimentos del 1 al 4, la longitud del conductor no cambia. Y si una variable no cambia, significa que es una variable controlada. Por lo tanto, esto es verdadero.
¿Se entiende, no? Sí, Bien, en los experimentos. En los experimentos 1, 5, 6 y 7, la variable independiente es el radio del conductor. La variable independiente es la variable que uno cambia. Entonces en el 1, 5 y 6, el radio no cambia. Por lo tanto, no es una variable independiente. En el 1, 5, 6 y 7, el radio del conductor sería una variable controlada. Por lo tanto, es falso. En todos los experimentos, la variable dependiente es la resistencia del conductor, y eso es cierto. ¿Por qué? Porque en todos los experimentos, la resistencia es lo que nosotros medimos. Es decir, nosotros modificamos las variables de acá arriba y medimos el efecto que tiene sobre la resistencia. Y esa es la definición de la variable dependiente, la variable que nosotros medimos en función de eso. Por lo tanto, acá la respuesta correcta es 1 y 3. Bien, continuando con esto. En el siguiente gráfico nos dice la relación entre el voltaje y la intensidad en un circuito formado por una resistencia y una fuente de poder. Dada esta información, ¿cuánto vale la resistencia de dicho circuito cuando por él circula una corriente de 40 amperes? Cuando circula una corriente de 40 amperes, el voltaje vale 4 y por lo tanto calculamos la resistencia. B es igual a I por R, por lo tanto para calcular la resistencia usamos el voltaje sobre la corriente. El voltaje es 4 volts, la corriente son 40 amperes. Por lo tanto, el resultado va a ser 0,1 ohm. La respuesta es A, directa. (17) ¿Cuál es la carga de un objeto que tiene un exceso de 3,0 por 10 a la 12 electrones? Y nos dicen nuevamente el valor de la carga fundamental. Bueno, acá nos deberían preguntar cuál es la magnitud de la carga, porque si tiene más electrones que protones, la carga debería ser negativa, ¿ya? Y no es negativa acá, si se fijan. Así que vamos a preguntar solo el valor. Bien, nuevamente acá usamos la fórmula, que la carga es igual al número de electrones multiplicada por la carga fundamental que es 0. Entonces acá el valor del cálculo es esto. Son 3 por 10 elevado a 2 electrones multiplicado por la carga del electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb por electrón. Acá electrón con electrón se cancela y nos va a dar la carga en coulomb. 3 por 1,6, eso nos va a dar un número, ¿ya? Hay que hacerlo. Yo creo que eso es 4,8, si es que no me equivoco. ¿Ya? Gracias, Ignacio. Eso nos va a dar 4,8. Y acá el exponente, 10 a la menos 12, 10 a la menos 19 nos da por 10 a la menos 7. Coulomb. Pero fíjense que las respuestas están en microcoulomb. Por lo tanto, microcoulomb, acuérdense, ¿alguien se sabe cuánto vale el prefijo micro? No, profe, en mi caso no. Ya, eso lo tienen que saber. 10 a la menos 6. ¿Ya? Por lo tanto, acá nosotros vamos a hacer la proporción. La regla de 3. Ya. Si 10 a la menos 6 coulomb son 1 microcoulomb, nos preguntamos cuántos son 4,8 por 10 a la menos 7 coulomb. ¿Cuántos son esos en microcoulomb? Hacemos la regla de 3 y multiplicamos. Eso nos va a quedar 4,7 dividido en 10 a la menos 6. Es decir, el cálculo que nos queda acá es 4,8 por 10 a la menos 7 coulomb dividido en 10 a la menos 6 coulomb. Acá, menos 7 menos 6 nos va a dar menos 1.
Es decir, nos da eso. Perfecto, Ignacio. Nos da 4,8 por 10 elevado a menos 1. Y cuando aplicamos eso en notación científica, ¿cierto? Corremos el 4, un 0, y eso nos da 0,48. ¿Por qué lo hago a mano? Porque esto lo tienen que hacer a mano. Sería la D. ¿Ya? Entonces, ojo, acá se podrían haber confiado de que era 4,8. Y era 0,48 microcoulomb. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Dudas hasta acá? Se tienen que saber los prefijos, chiquillos. ¿Ya? No se los van a enseñar. ¿Ya? Tienen que saberse. Mili, está. Centi, mili, centi, mili, micro y nano. Centi es 10 a la menos 2. Mili, perdón, ¿por qué puse ahí? 10 a la menos 2. Mili, 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Y nano, 10 a la menos 9. ¿Ya? Esas cosas se tienen que saber. ¿Ya? Bien. En el siguiente circuito se muestran, ¿cómo se llama? Se muestran las siguientes baterías. Se muestra una fuente de voltaje constante de 9 volts, tres resistencias idénticas de valor R, conectadas tal como lo dispone la figura, mientras que I1, I2 e I3 representan las corrientes que pasan por sus respectivos cables conductores. Y nos dicen el valor de I3, que es 3 amperes. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa el valor de la corriente I1 e I2? Primero, pensar. La corriente sale de la batería y se divide en dos. Se divide en I2 y se divide en I1. ¿Sí? Por acá va I1, por acá va I2. Se separan, y después se vuelven a juntar las corrientes en este nodo. Cuando se vuelven a juntar, nuevamente sale acá I1 más la corriente I2. Es decir, I1 más I2 vale la corriente I3. Es decir, I1 más I2 tienen que sumar el total de la corriente I3. Es decir, tienen que sumar 3 amperes. Por ejemplo, esto suma 3 amperes, esto suma 3 amperes, esto suma 3 amperes, esto no suma 3 amperes, esto suma 3 amperes. Chuta, no me sirvió de nada. Pero al menos descarté una, no es la D. Se reducen al 25% mis probabilidades. Ahora fíjense, las resistencias son iguales. Esta resistencia es igual a esta resistencia. Por lo tanto, ¿qué nos podría indicar la corriente? ¿Cómo tienen que ser las corrientes que circulan por las... Si las resistencias están en paralelo y son iguales, ¿cómo deben ser sus corrientes? ¿Qué piensan? La misma, ¿cierto? Por lo tanto, tiene que ser la misma corriente. Entonces yo diría que sería la de 1,5, 1,5. ¿Ya? Pero ojo, por ejemplo, si esta resistencia hubiera sido el doble, ahí hubiera cambiado. Acuérdense que la corriente siempre pasa por donde hay menos resistencia. Por lo tanto, acá habría más corriente y acá habría menos corriente. ¿Sí? Por ejemplo, acá hubiera pasado 2 amperes y acá hubiera pasado la mitad, 1 ampere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la corriente va a pasar preferentemente por la resistencia más pequeña. Pero justo como en este ejercicio las resistencias eran iguales, las corrientes tienen que ser iguales. Por lo tanto, la corriente es la misma y la alternativa correcta sería la B en este circuito. Y ahí sería, pues, chiquillos. ¿Dudas, consultas hasta acá? Si no, bueno, voy a dejar de grabar